Escuchen esta pregunta, escuchen. Nosotros como cristianos, los ateos, lo primero que nos atacan es con el sufrimiento en el mundo, de que si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Entonces, nosotros como cristianos, ¿cómo debemos sobrellevar el sufrimiento y protegernos también del evangelio de la prosperidad? Le voy a responder con un chiste y después le respondo de otra manera. Le respondo primero con un chiste. El chiste es, y después con la palabra de Dios. El chiste es que llegó un hombre que fue a peluquearse y le dijo al peluquero: necesito que me corte el cabello. Y entonces el peluquero se puso a cortarle el cabello y el peluquero era ateo. Le corta el cabello y mientras le corta el cabello dice: Dios no existe. Si Dios existiera, ¿cómo se explica el sufrimiento? ¿Cómo se explica que haya gente necesitada, gente hambrienta o gente sufriente? La muestra de que Dios no existe: salga y vea en la calle a la gente sufrir. Y cuando lo peluqueó se fue y vio que en la calle iba uno de esos hippie, con la melena larga y todo, ¿eh? Y se regresó y le dijo: acá, acabo de comprobar que los peluqueros no existen. Y le dije: ¿por qué? Venga y vea. Si los peluqueros existieran, no existirían hippies en la calle con el pelo largo como eso. Dijo: no, ¿qué culpa tengo yo que él no venga a cortarse el cabello? Dijo: pues ¿qué culpa tiene Dios que la gente no busque de él? Eso es un ejemplo. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos, 2 de Corintios capítulo 4, versículo, vamos a leer versículo 16. Y usted verá cómo la Biblia habla que el sufrimiento, visto con los lentes de los ateos, lleva a la negación de Dios. Pero el sufrimiento visto con los ojos de la fe y de la palabra de Dios lleva al amor más grande que pueda existir por Dios. Escúchenlo. ¿Quién le toca? ¿A ella o a él? ¿A ella? Por tanto, no desmayemos. Por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Este hombre exterior se va desgastando, se va acabando. El interior, no obstante, se reserva desde día en día. El interior, que los ateos no pueden ver, se va fortaleciendo día a día. Siga. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación que los ateos ven, esa enfermedad, ese sufrimiento, dice la Biblia, esa leve tribulación momentánea, entre 100 años ya se olvidó eso. Produce en nosotros los creyentes, en los ateos no, en nosotros los creyentes, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso se va a transformar en gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando como los ateos las cosas que se ven. Sino las que no se ven. Sino poniéndonos los lentes de la fe del Espíritu, mirando las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Continúe con el capítulo 5 que viene, ¿verdad? 5:1, continúe, oigan. Porque sabemos, los ateos no lo saben, pero nosotros los creyentes sí sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, se va a acabar, se muere. Lo que viene me gusta. No lo puedo hacer sentado, tengo que ser parado. Lo que viene me encanta, me fascina. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Oigan,
este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios. Tenemos de Dios. Mire que Dios no es malo. Mire que el sufrimiento que nos proporciona una gloria excelente, tenemos de Dios Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Los protestantes no pueden verlo, perdón, los ateos no pueden verlo, porque no tienen ojo de la fe, porque nadie les ha predicado la palabra de Dios, que cuando esto se desmorone, que ese sufrimiento pasajero nos trae un caudal de gloria, a punto que cuando esto se muera por el dolor, por la enfermedad, por el sufrimiento, Dios nos tiene preparado una mansión eterna en el cielo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Habrá alguien que nos ofrezca más? Pero la ignorancia es atrevida. Se expulsan demonios, se sanan de muchas enfermedades, se resucitan muertos. Jesucristo nos va a mostrar que hay una enfermedad espiritual, que por ser espiritual no es menos peligrosa, no es menos importante que la enfermedad corporal. Que ciertamente ustedes y yo le damos importancia a la enfermedad del cuerpo, pero ni siquiera nos enteramos que hay enfermedades del alma, del espíritu. Y hoy Jesucristo nos va a mostrar a través de este evangelio la realidad espiritual y cómo precisamente para esa realidad espiritual, así como por un lado dejó los doctores para las enfermedades del cuerpo, ahora va a dejar a sus discípulos para las enfermedades del alma. Y Él, que es el maestro, que es el modelo a seguir, que es el camino, la verdad y la vida, Él viene a dedicarse a enseñar. Qué gran ejemplo. Miren ustedes el evangelio de hoy, pues. San Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. El evangelio de San Mateo, versículo 35 en adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Vean cómo retrata a Jesús. El evangelio retrata a Jesús recorriendo todas las ciudades y todas las aldeas. ¿Pero qué hacía? Les enseñaba y les predicaba el evangelio del reino. Con esa frase ya bastaría. Si los obispos, si los sacerdotes del mundo entero, si los laicos comprometidos en la iglesia lograran ver este retrato de Jesús, nuestro Señor, que es el modelo a seguir, que es el camino, la verdad y la vida, no tendríamos que hacer ningún esfuerzo para descubrir cuál es la misión a la que Jesús nos ha llamado. Enseñar por las aldeas, por las ciudades, el evangelio del reino. Y la queja de Jesús, ahorita lo van a ver, es que sus sacerdotes, sus ministros, los que Él dejó encargados de pastorear al pueblo, no están ejerciendo esa misión. ¿Y cómo sabemos que no? Porque dice que Jesucristo vio al pueblo como ovejas que no tenían pastor. Es el reclamo en pleno siglo XXI para los obispos. Es el reclamo en pleno siglo XXI para los sacerdotes, para los ministros de la iglesia, que se están quedando en las oficinas, que se están quedando en los sacramentos, que
que se están quedando simplemente en celebrar misas. Ojo, misas donde no se predica el Evangelio. Misas donde 5 minutos o 10 minutos es demasiadísimo tiempo. Y hay que respetarle el tiempo a la gente. Ciertamente, cuando no se predica la palabra de Dios, mejor que no se predique nada, ni 5 minutos. Pero si se predica la palabra de Dios, el pueblo está sediento y hambriento. Hay sed y hambre de la palabra de Dios. Jesucristo reclama hoy a sus ministros, a sus pastores. ¿Qué pasa? Abandonaron el pueblo está abandonado como vea sin pastor. Pero no solamente Jesucristo se queja, el pueblo se queja. El pueblo es capaz de descubrir que los sacerdotes no les están predicando la palabra de Dios. No les está enseñando la palabra de Dios. O si no, díganme, ¿en qué parroquia hay escuelas de Biblia? Hay enseñanzas de Biblia, hay catequesis con Biblia. ¿En qué parroquia? Hay contadas. Sí las hay, gracias a Dios. Pero contaditas. O si no, dígame, señor hermano sacerdote, con el corazón en la mano, el tiempo que tiene de ser sacerdote, ¿cuánto tiempo le ha dedicado a enseñar con la Biblia al pueblo? La palabra del Señor. El pueblo lo necesita. ¿Y cuál es la prueba más grande que el pueblo lo necesita? Cuando llega cualquier tonto, con la Biblia debajo del brazo. Hermano, vengo a predicarle la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien no escucha. ¿Cuántos dicen amén? Cualquier tonto, el pueblo no mira quién es. El pueblo solamente mira la palabra de Dios y dice, tengo hambre, tengo sed de la palabra de Dios, predíqueme usted, porque mis pastores, mis obispos, mis sacerdotes no me predican. Y es entonces cuando el pueblo se ha convertido en carnada para los evangélicos. Es entonces cuando los evangélicos aprenden y aprenden como el pez, como el bagre, a pescar en río revuelto, donde hay confusión. Es entonces donde los evangélicos aprovechan la oportunidad de que el pueblo está como ovejas sin pastor y comienzan a pescar católicos y se los llevan para la secta. Y observen que a un católico le llega un testigo va y ese se lo lleva. Si le llega un pentecostal, ese se lo lleva. Si le llega un adventista, ese, el que le llegue. O sea, el pueblo está tan sediento, tan hambriento de la palabra de Dios, que el que le llegue, ese se lo lleva. Ese se lo lleva. Por eso Jesús nos dio gran ejemplo. Seminaristas, a ustedes va dirigida esta palabra. Porque los sacerdotes, el orgullo y la soberbia y a lo mejor los títulos le embotan en la mente y dice, ¿este cura qué se ha creído? ¿Acaso yo no soy cura como él? Ese cura de la tira de qué. Y en vez de empaparse de la palabra y en vez de dejarse golpear por la palabra, la torean. Ole. Para usted seminarista, que todavía es seminarista y no es sacerdote todavía, tiene a lo mejor un corazón más dócil. Escuche otra vez el 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Subrayen la palabra enseñando. Yo sé, sacerdote, que usted visita las comunidades. Ya sé que usted en la ciudad también celebra misa. Pero enseñas, ahí está el error. Y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicas? Yo predico el evangelio. ¿De verdad? ¿Te sientas a preparar la homilía antes de ir a la misa? ¿Te sientas a degustar, a saborear la palabra de Dios para darla al pueblo? Si no lo haces, no estás predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad. Cuando se predica el evangelio, hay enfermedades del alma.
Hay enfermedades espirituales que deben ser sanadas. Hay dudas, hay confusión. Son enfermedades que se deben sanar y que los sacerdotes no están sanando esas enfermedades que dice el Señor. Dígame si no son enfermedades espirituales las herejías que meten los evangélicos en el pueblo. Claro, María es una prostituta, no hay que confesarse, la Eucaristía es el diablo, el Papa es el anticristo. Son enfermedades que hay que sanar, que hay que curar, que hay que esclarecer para que la gente ya sana de esa enfermedad pueda vivir su fe. Y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes... Aquí está. Aquí está. La lupa. Respiren profundo. Aquí está en la Biblia. Vean la queja de Jesús otra vez. Y al ver las multitudes... Subrayen. No es una persona. No son 10 personas, no son 100 personas. Son multitudes. Es en el mundo entero donde se está padeciendo del mismo mal. Multitudes en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, en todas partes. Multitudes. Tuvo compasión de... No, otra vez. Y al ver las multitudes... Y al ver las multitudes... Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Escuchen, vean. Jesús le duele. Tuvo compasión significa sintió dolor. ¿Por qué sintió dolor por las multitudes? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué sintió dolor y compasión Cristo con las multitudes? ¿Por qué? Porque estaban desamparadas. Porque los obispos han desamparado al pueblo. Porque los sacerdotes han desamparado al pueblo. No, pero yo le celebro la misa. No se trata de celebrar la misa porque si la misa no se le enseña al pueblo la verdad de fe y la doctrina de la iglesia, la gente va a la misa y no sabe por qué. La gente va a la misa y no sabe qué recibe. La gente va a la misa y va a dormir, va a mandar mensajes, va a pensar en la ciudad de Doña Trina o la ciudad de Don Trino. La gente va a la misa y no sabe para qué, no lo disfruta. No estamos hablando de misa, estamos hablando de lo que Jesús hacía y mandó, a enseñar. Jesús recorría las ciudades y recorría los pueblos, las aldeas, enseñando. Cuando los sacerdotes van a meterse aquí y aquí, que lo que falta en la iglesia y en el mundo es la enseñanza. Cuando ya se le enseña, el pueblo puede gustar y saborear lo que se le ha enseñado. O si no, vamos a misa para salir del compromiso dominical. Vamos a un bautismo, matrimonio, para salir de ese compromiso. Para salir del paso, pero no saben para qué. Y dispersas. ¿Y cómo andan? Y dispersas. A Jesús le duele mucho ver los cristianos dispersos, uno en los testigos de Jehová, otros en los evangélicos, otros en los mormones, otros en los adventistas, otros en los pentecostales, los ve dispersos. Como ovejas que no tienen pastor. Y los cristianos se han metido a protestantes porque desgraciadamente los católicos andan como ovejas sin pastor. ¿Cómo que ovejas sin pastor? ¿Acaso no tenemos obispos en todas las diócesis? Oh, sí. ¿Acaso no tenemos sacerdotes en todas las parroquias? Oh, sí. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de obispos, estamos hablando de sacerdotes que enseñen el Evangelio de Jesucristo, lo saboreen,
y enseñen al pueblo a saborearlo, a gustarlo. De eso es que estamos hablando. ¿Me entienden? No nos desviemos a otro lugar. No desviemos la atención a otro lugar. Centremos la atención de qué sintió compasión Cristo del pueblo que estaba extenuado, como oveja sin pastor, porque no tenía quien le enseñara. Y Él se puso a enseñar y a evangelizar en todos los pueblos y en todas las aldeas, porque no había quien hiciera ese trabajo y porque Él quería ser el camino, el modelo, el ejemplo a seguir. Lo creo, estoy convencido de eso. Por eso ustedes verán que me pueden criticar, incluso los católicos, decir, ese cura se alarga mucho. ¿Sí? Por aquí hay algunas personitas que dicen que ese cura se alarga mucho. Pregúnteme si me importa. Vendrá otros que no enseñarán. A lo mejor se sentirán gozosos así. Pero de mi parte yo tengo que cumplir lo que dice el Señor. Debo enseñar. La misión es enseñar. Ustedes verán, observen, cuando en Mateo, no me pierda ahí, cuando en Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús envía a sus apóstoles. Los envía ciertamente y le dice, bauticen, vayan ya que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la misión? Escuchen, ¿cuál es la tarea específica? Enseñándoles. Otra vez, ¿cuál es la tarea de un obispo? Enseñándoles. ¿Cuál es la tarea de un sacerdote? Enseñándoles. ¿Cuál es la tarea de un ministro de la iglesia, sea clérigo o sea laico? Enseñándoles. Se trata de enseñar. ¿Y qué es lo que vamos a enseñar? No cualquier cosa, no cualquier tontería que me venga a la mente como hacen los protestantes. ¿Qué tenemos que enseñar? Escuche. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñar es el Evangelio, todas las cosas que Jesús ha enseñado. Todas las cosas que Jesús ha enseñado. Ahora a los sacerdotes les da pena enseñar todas las cosas que Jesús ha enseñado. Y dice, no hay que enseñar eso, porque si enseñamos lo que Jesús ha enseñado, los evangélicos se ofenden. Faltamos a la caridad, falta de tolerancia. ¿Qué cuentos? Esa es la tarea que Jesús nos da. ¿Y por qué Jesús dice que el pueblo anda como ovejas sin pastor? Porque en Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesucristo dice, ¿cuál es el alimento del pueblo? Y si ese es el alimento del pueblo, y el pueblo es el rebaño de Cristo, entonces los pastores deben preocuparse por el alimento de las ovejas. ¿Cuál es el alimento de las ovejas? Porque el pueblo anda como ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. No tiene quien le lleve a buenos pastos, quien le dé buenos alimentos. No tiene quien los cuide. Jesús se queja de eso. No tiene quien los cuide. Los obispos no están cuidando las ovejas. Los sacerdotes no están cuidando las ovejas. Es más, todavía hay sacerdotes que le dicen, si llega un evangélico, usted puede escucharlo. Vaya al culto protestante. Usted puede ir donde quiera. Eso es lo mismo. No están ejerciendo el papel de cuidar las ovejas. Pero no solamente no las cuidan, además no las alimentan. Escuche. Él respondió y dijo, escrito está. Atención, atención. ¿Qué está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El sacerdote es el pastor encargado del rebaño de Cristo y ese pastor debe conducir a las ovejas a buenos pastos, a buen
alimento. ¿Y cuál es el alimento? Otra vez. No solo de pan vivirá el hombre, No solo de pan vive el hombre. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He ahí el alimento. He ahí a donde los obispos deben llevar al pueblo. He ahí a donde los sacerdotes deben llevar a los fieles. He ahí a donde los catequistas deben llevar a sus discípulos. He ahí donde los grupos de apostolado deben llevar a los miembros. Que ese es el alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde están los cristianos convencidos de esto? Por algo la Biblia dice que Jesús sintió compasión del pueblo porque andaba como oveja sin pastor. Y por algo Él comenzó a enseñar un lugar a otro. Y por algo, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, Pablo viene a decir que los presbíteros, los ancianos de la iglesia, escuchen bien, los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, tienen dos funciones muy importantes, lo mismo que hacía Jesús. ¿Acuerdan que hacía Jesús? Por todos los pueblos y por todas las ciudades, enseñando y predicando el Evangelio. ¿Y qué dice Pablo en 1 de Timoteo 5, 17? Exactamente lo mismo. Si quiere, compárenlo. Los ancianos que gobiernan bien, Los que gobiernan bien, Cristo los puso como pastores en la iglesia, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor. ¿Cuáles son los pastores que reciben de parte de Dios doble honor? Véanlo con la lupa, por favor. Háganle zoom. Sacerdotes. Si no está escrito, no me crean. Queridos obispos, ustedes que son los pastores directos de los apóstoles, la asociación directa de los apóstoles, escuche. Mayormente Tendrá doble honor. Atención, atención. los que trabajan en predicar y enseñar. Los que trabajan, En predicar y enseñar. o sea, ¿qué es lo que falta en la iglesia? Sacerdotes que prediquen y sacerdotes que enseñen la palabra de Dios. Por eso en pleno siglo XXI está vigente el Evangelio de Cristo. El pueblo anda como ovejas sin pastor, porque no hay quien les predique el Evangelio y quien les enseñe a manejar la Biblia, a estudiar la Biblia, a escudriñar la Biblia, a alimentarse no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no sé si no lo ven, pero yo cuando leo esto me cuestiono, pero me cuestiono tanto que no puedo callar. A cualquiera de ustedes les parecería una falta de respeto para con los sacerdotes, mis colegas, mis hermanos, una falta de respeto para con los obispos, los pastores, a quien le debo respeto y obediencia y a quienes amo. Y no es una falta de respeto. Es solamente que como sacerdote del Dios Altísimo tengo la misión de ser profeta, o sea, de predicarle el Evangelio a todos en la iglesia, también a mis obispos, también a los sacerdotes, mis hermanos. Y no es una falta de respeto. No es soberbia ni orgullo, es simplemente hacer resaltar la palabra de Dios para todos. Y observen algo, aquí entonces Pablo dice
los ancianos o los pastores o los sacerdotes o los ministros que predican el Evangelio y enseñan tienen doble honor. ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué los sacerdotes tienen un afán insaciable de estudiar filosofía y teología, de tener títulos, honores, puestos, de escalar puestos en la iglesia de una manera descarada que el Papa ha tenido que pronunciarse y decir que así no es? Que los sacerdotes deben prepararse no para buscar carreras, títulos y posesiones. No. El sacerdote debe ser, el Papa lo ha dicho. ¿Qué es lo que el Papa dice o quiere decir cuando dice que el sacerdote debe oler a oveja? No es otra cosa, sino que tiene que acercarse al pueblo y darle el alimento de Dios, el alimento espiritual al pueblo, que es la palabra de Dios. Vean, seguimos entonces con el Evangelio. Escuchen el Evangelio de Jesucristo. Allá estamos en San Mateo 9:35. Repítalo y sigue. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. 10:1. Escucha el 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, llamó a los 12 discípulos. les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Yo quiero que ustedes observen esto. La tarea de Jesús, ¿a qué vino Jesús? A expulsar los espíritus inmundos, a expulsar demonios. ¿Sabe qué dice San Marcos capítulo 1, versículo 23? Que Jesucristo expulsaba los demonios, no como los evangélicos diciendo, no. Vean ustedes San Marcos capítulo 1, versículo 23. Jesucristo expulsaba demonios con la enseñanza, con la predicación. Observe. Pero había en las... lea el 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía? Enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. Enseñaba. ¿Qué enseñaba? Un poquito más atrás. Y se admiraban de su doctrina. Enseñaban su doctrina, su palabra, su mensaje. Lo que los apóstoles tienen que enseñar, lo que los curas deben enseñar. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando comenzó a enseñar, ¿qué pasó? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿A qué mandó a los discípulos? Le dio autoridad para expulsar toda clase de espíritus inmundos. Pero en la sinagoga donde Jesús enseñaba, había un espíritu inmundo. De esos que los apóstoles tienen que expulsar. ¿Y cómo los expulsaba Jesús? Y ese hombre que tenía un espíritu inmundo tenía una enfermedad no física, una enfermedad espiritual. Y Jesús lo va a sanar de esa enfermedad espiritual. ¿Cómo? Con su doctrina, con su enseñanza. Y a los apóstoles les dio poder para expulsar los demonios y para sanar esas clases de enfermedades. ¿Cómo? Enseñando, predicando. Véanlo. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Estamos leyendo la Biblia de los protestantes. Que dio voces. Otra vez, lo último. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Por eso le dijo, les doy poder para expulsar los espíritus inmundos. Que dio voces diciendo,
¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Observe, los demonios, los espíritus inmundos se sintieron atacados por Jesús. Cuando Jesús les predicaba el evangelio, cuando Jesús les enseñaba, ellos se sintieron atacados por Jesús. ¿Qué tiene con nosotros Jesús de Nazaret? Observen algo, que los espíritus inmundos se reviran, se enfurecen, se ponen en contra. Cuando se predica, cuando se enseña la palabra, aquellos protestantes que tienen espíritu inmundo, ¿qué tiene este cura contra nosotros? Se enfurecen, me maldicen, me insultan, dicen barbaridades en contra mía. Pero es que mire lo que está en la Biblia. ¿Qué tiene con nosotros? Falta de tolerancia. O sea, el diablo le está diciendo a Jesús, ¿qué tiene con nosotros? ¿No tiene caridad? Te falta caridad, te falta tolerancia. ¿Por qué no respeta? Respétenos a nosotros. Podemos estar en la sinagoga todos. Nosotros los que tenemos espíritu, ¿cómo que es? ¿Espíritu qué? Inmundo, podría decir el endemoniado. También necesitamos estar en la iglesia. Respétense, ¿no? No hablen nada de su doctrina, no enseñen nada por tolerancia, por respeto. ¿Dónde está el respeto? ¿Qué tiene contra nosotros Jesús de Nazaret? Cuando un sacerdote predica el evangelio, enseña la palabra de Dios, los que tienen espíritus inmundos, sean protestantes, o sean católicos, o sean ateos, o sean políticos, revientan. No soportan, se enfurecen y comienzan a decir barbaridades. Véanlo otra vez. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? No tiene tolerancia, no tiene caridad, ha venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Jesucristo nos enseña a no dejarnos amilanar por eso, a no doblegarnos por esas personas que vienen a la iglesia con espíritus inmundos y que no quieren que se predique el evangelio. A esos que están a través de las redes sociales y que no quieren escuchar la palabra de Dios y que se sienten heridos, ofendidos cuando se predica la palabra de Dios, tanto católicos como protestantes o ateos. Y escuche eso y le dice, cállate. Cállate y sal de él. Y lo mandó a salir. Cállate. Y escuche lo que viene. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia. Son violentos. Los protestantes son violentos. Los ateos son violentos. Los políticos son violentos cuando se les dice la verdad. Con violencia. Y clamando a gran voz, salió de él. Y comienzan a gritar. Se van, pero gritando, insultando, maldiciendo. Y no vuelven más a la iglesia, ¿no? Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí. ¿Qué discutían? Miren, ¿cómo fue que expulsó el demonio? A ver. Diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué nueva doctrina es esta? De modo que cuando Jesús manda a enseñar y a predicar el evangelio, su doctrina es para expulsar demonios. Ahora vamos pues al evangelio de San Mateo 10:1. ¿A qué los mandó? A expulsar demonios, espíritus inmundos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con el evangelio.